La vida de Moisés, desde su nacimiento hasta su muerte. Para conocer la historia de Moisés tienes que saber que su vida es contada en la Biblia, más específicamente en el Antiguo Testamento. Su nacimiento tuvo lugar cuando un faraón egipcio ordenó que se asesinara a todos los niños hebreos nacidos, pero no todo el mundo hizo caso a las órdenes del faraón. Moisés era hijo de Emrem y de Jochebed y tenía dos hermanos llamados Miriam y Aarón, ambos mayores que él. Jochebed escondió durante varios meses a Moisés para impedir que se cumplieran las órdenes del faraón, pero llegó un momento en el que no pudo esconderlo durante más tiempo. La madre de Moisés le colocó en una cesta, con barro en un interior para que el agua no pudiera entrar, y lo llevó al río Nilo. La cesta fue encontrada por una princesa egipcia, la cual fue convencida por Miriam de que al bebé le amamantara una hebrea, quien resultó ser Jochebed. Tras unos años cuidando a Moisés, este fue devuelto a la princesa egipcia y fue criado como un hijo más del faraón, junto a su hermano, el futuro sucesor del faraón. La vida de Moisés fue tranquila hasta que vio el trabajo de los esclavos hebreos. En ese momento mató a un capataz egipcio al ver la brutalidad con la que trataba a los esclavos hebreos. Tras esto Moisés abandonó Egipto durante años. ¿Qué hizo Moisés? Las 10 plagas de Egipto. El exilio de Moisés le llevó hasta Madián donde, tras proteger a un grupo de pastoras, fue acogido por el padre de estas. Moisés se volvió pastor, siendo el principal responsable de vigilar a los rebaños de la zona. Moisés vivió en Madián durante 40 años, casándose con Séfora, una de las pastoras, y teniendo un hijo llamado Gersón. Fue durante esta etapa cuando Moisés se encontró con Dios por primera vez, encontrándose con una zarza que ardía sin consumirse. Dios, usando la zarza como medio de comunicarse, le encomendó una misión a Moisés, la cual consistía en volver a Egipto y liberar al pueblo hebreo de la esclavitud. Moisés regresó a Egipto y, gracias a una muestra de algunas proezas, el pueblo israelita comenzó a confiar en Moisés como el enviado de Dios. La mayor dificultad fue convencer al faraón de que dejara marchar a los esclavos, debido a lo cual Moisés tuvo que mandar 10 plagas para que les dejaran marchar. Estas 10 plagas eran las siguientes. El agua se convierte en sangre. Ranas. Piojos. Moscas. La peste contra el ganado. Úlceras. Granizo y fuego. Langostas. Oscuridad. La muerte de todos los primogénitos. Estas plagas convencieron al faraón de que debía liberar a los esclavos hebreos. Pero el faraón cambió de opinión cuando Moisés y el pueblo hebreo ya había huido, partiendo con un gran ejército para recuperar a los esclavos. El ejército egipcio alcanzó a los esclavos cerca del Mar Rojo, pero Moisés, gracias a la ayuda de Dios, separó el mar en dos. Los hebreos pasaron andando fácilmente, pero al intentar pasar los egipcios fueron masacrados por la vuelta del mar a su cauce. Vida en el desierto y muerte de Moisés. Hablemos ahora de lo que sucede tras la huida de Egipto hasta la llegada a la tierra prometida. 3 meses tras la travesía en el desierto, Moisés subió al monte Sinaí, lugar donde recibió las tablas donde se encontraban los 10 mandamientos, las leyes básicas del pueblo hebreo. Moisés estuvo en el monte durante 40 días, y cuando bajó para dar las escrituras a su pueblo descubrió que los hebreos habían construido un becerro de oro, al cual veneraban. Moisés entró en cólera y destruyó el becerro mediante las tablas de los mandamientos, rompiendo estas también. Tras muchos años de travesía, los hebreos llegaron a la tierra prometida, llamada Palestina. Una nueva generación de hebreos entró liderada por Josué a su nuevo hogar. Pero Moisés no pudo entrar en este lugar, debido a que había desobedecido a Dios en algún momento de su travesía por el desierto. Moisés falleció a los 120 años, sin poder entrar en aquella tierra por la había luchado durante tantos años, pero siendo un gran héroe para todos los hebreos posteriores. Moisés y los 10 mandamientos. No podíamos hablar sobre la historia de Moisés sin hacer referencia a una de las aportaciones esenciales que este personaje bíblico dio al cristianismo, los 10 mandamientos. Estos también se conocen como el Decálogo,
Y son una serie de principios éticos que son muy relevantes dentro del cristianismo y también del judaísmo. Aquí se detallan algunas normas que se deben llevar a cabo como, por ejemplo, adorar a Dios, cómo actuar en la sociedad, reglas para practicar la bondad, etc. En la Biblia hebrea, estos 10 mandamientos aparecen 2 veces, en los libros de Éxodo y Deuteronomio. Según cuentan en este libro, Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí 2 tablas de piedra que contenían los 10 mandamientos. Sin embargo, este acabó rompiéndolas porque cuando bajó al pueblo vio que la gente estaba adorando a un becerro de oro. Tras este suceso, Moisés se disculpó ante Dios por la ignorancia del pueblo y Dios le perdonó entregándole otras lajas de piedra, donde se debían escribir de nuevo estos mandamientos. Hoy en día, este decálogo nos llega sobre todo gracias a las enseñanzas que se imparten en el catecismo. Actualmente, la Iglesia Católica promueve estos 10 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No tomarás el nombre de Dios en vano. Santificarás las fiestas. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás actos impuros. No robarás. No darás falsos testimonios ni mentirás. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. No codiciarás los bienes ajenos.